Umbral Informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral Informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes da las gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy se encuentra como invitado el licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido, como siempre. Gracias. Buen día a todos. Gracias, licenciado. Pues quisiéramos iniciar nuestra conversación, si nos puede hacer como una especie de balance sobre los logros de las últimas modificaciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Realmente en qué ha beneficiado? Creo que son diferentes aspectos los que se tienen que considerar. En primer lugar, pues una de las cuestiones esenciales que contiene la ley es lo referente a la autentificación de los contratos colectivos de trabajo. En otras palabras, pues el que haya la participación de los trabajadores para aprobar estos contratos. Por otra parte, también tendremos el hecho de que se dijo que con estas reformas que había también se agilizarían varios de los procesos laborales porque tardan varios años los despidos injustificados, los diferentes procedimientos. De igual manera también se habló de que pues se mejoraría de manera importante el ingreso de los trabajadores, que esto traería como consecuencia, todas estas reformas traerían como consecuencia que los trabajadores estuvieran en una situación mejor y sobre todo pues con base en los incrementos salariales que se dieron al salario mínimo en los últimos años. Hablando de estas tres cuestiones en específico, relacionado con la legitimación de los contratos colectivos, creo que ha habido un avance importante porque han participado, según los datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, han participado alrededor de 1,5 millones de trabajadores para legitimar cerca de 5,000 contratos hasta el momento. Sin embargo, pues es una cantidad muy pequeña comparada con la totalidad de contratos que están depositados en las juntas. De acuerdo a lo que al pronóstico que había hecho la Secretaría de Trabajo, se entiende que, o ellos hablaban de que iba a haber una legitimación de alrededor de 15,000 contratos, y si van 5,000, cerca de 5,000, pues estamos hablando de la tercera parte, y que era ya menos de un año de plazo pues para poder lograr esta legitimación en todos, o sea, hasta ese nivel que habían planteado. Comparado con la totalidad de contratos colectivos, pues es una fracción mínima, ¿no? No hablamos ni del 5% de los contratos depositados, pero allí hay varios factores que se tienen que considerar. Hay contratos pues, de muchos años, los cuales ya ni se habían renovado, hay empresas que ya habían desaparecido desde hace mucho tiempo, etcétera. Pero hablando de este pronóstico de la Secretaría de Trabajo, pues sí, de todas maneras, con ese comparativo, pues va retrasado ese trabajo. Ahora bien, también relacionado con la cuestión de los incrementos salariales, del mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores, pues a pesar de que se hacen reformas y cambios a la ley y demás, lo que podemos decir ya de manera muy concreta es que la situación de los trabajadores sigue igual o peor. Creo yo que con la situación de la inflación que se está presentando, el ingreso que pudieron haber mejorado los trabajadores sigue en picada, sigue teniendo un perjuicio muy grande porque los incrementos de los productos de primera necesidad se han elevado bastante, en muchos casos muy por encima de los propios incrementos salariales al mínimo,
y ya no se diga en el caso de los salarios contractuales, en donde los incrementos han sido todavía menores. En el caso de los incrementos a los salarios contractuales hablamos de un 4, de un 5%, de un 6%, de un 7%, y en el caso del mínimo es un poco más, un 16%, o sea, alguna cuestión así, pero hay incremento de productos de primera necesidad que andan por el 40, por el 50% de incremento. Entonces, definitivamente, el golpe a los ingresos de los trabajadores se sigue presentando de una manera muy drástica, y aunque hay todos estos cambios a la ley, todas estas reformas, en esencia, los trabajadores siguen sufriendo un bajo ingreso, y muchos de ellos quedando todavía en pobreza alimentaria porque no alcanzan ni para comprar lo necesario para la alimentación. Y el tercer aspecto del que hablábamos, que es la cuestión de un mejoramiento generalizado, tampoco, pues no lo vemos de parte de los trabajadores. Y por esa razón digo yo que ese balance de la reforma, pues a pesar de que ha habido esos cambios, el balance sigue siendo negativo para los trabajadores. Claro, claro, Licenciado, ¿qué papel juegan los sindicatos minoritarios en todos estos cambios? Pues creo yo que, bueno, el papel es importante que pueden jugar todos los sindicatos, los que sean ahorita minoritarios o los que sean sindicatos grandes, todos unidos pueden lograr un mejoramiento importante para los trabajadores. Y ahorita que hay muchos contratos que no han sido atendidos y que eran producto de una simulación, pues creo yo que varios de los sindicatos minoritarios pueden entrar también a reforzar la tarea de invitar a los trabajadores a unirse, a sindicalizarse, a luchar unidos por un mejoramiento de su situación económica. Hasta el momento, pues es menor, es mínimo el papel que juegan estos sindicatos, pero de todas maneras creo yo que se puede jugar un papel más importante en la medida en que avancen en su crecimiento y en su desarrollo estos mismos sindicatos. Claro, licenciado, ¿cree usted que ahorita es un momento propicio para empezar o continuar con la profesionalización de cuadros sindicales? Creo yo que esta es una tarea que debiera realizarse permanentemente. Debió haberse venido realizando desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, pues es cierto que es una tarea que varios sindicatos la relegaron porque la tarea sindical pues se había convertido en una tarea pues de realizar simplemente trámites administrativos, de actualización de contratos y de revisiones contractuales y salariales y demás, pero ya la realización de una participación más activa de los trabajadores no se había realizado. Por eso sí es urgente, sí es imprescindible que todos los sindicatos desarrollen esta tarea de la profesionalización de cuadros sindicales, de la formación de nuevos cuadros, de gente que sea sensible para atender las demandas de los trabajadores, gente que verdaderamente encabece las demandas, las aspiraciones de mejoramiento de los grupos de trabajadores para que efectivamente pues el sindicalismo retome uno de los papeles esenciales que tiene asignado no solo por la ley, sino desde el punto de vista social como una tarea imprescindible que es la defensa pues de todos los asalariados. Bien. Licenciado, la desgravación de prestaciones sociales, ¿cree que se pueda detener? ¿Perdón? La desgravación de prestaciones sociales, ¿cree usted que se pueda detener? Bueno, me parece a mí que ha habido iniciativas para que siga habiendo una desgravación de las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, yo creo que pues la Secretaría de Hacienda en estos momentos que el gobierno federal nos habla de pobreza franciscana, pues la Secretaría de Hacienda está más interesada en grabar más prestaciones, más que
más que reducir la grabación de estas prestaciones laborales, yo creo que su idea es grabar todo lo que se pueda para obtener más recursos. Y definitivamente, pues esto debería de reconsiderarse por el gobierno, porque si se desgravan las prestaciones hacia los trabajadores, esto permitirá una mejoría de los trabajadores que muchos lo requieren en este momento, y también serviría para que las empresas verdaderamente pues, puedan realizar inversiones mayores y tener más recursos para poder generar más empleos, que es otra de las necesidades muy urgentes que hay en el país, la generación de empleo. Claro, licenciado, ante todas estas circunstancias, estas intromisiones, muchas veces por parte del gobierno en las organizaciones sindicales, ¿cree usted que el sindicalismo está en riesgo de desaparecer? Por el momento creo yo que el sindicalismo, con base en las medidas que se toman ahorita, digamos que se va a realizar una autentificación parcial. Creo yo que efectivamente muchas organizaciones sindicales se habían venido limitando a firmar contratos sin tomar en cuenta la participación de los trabajadores. Y esto definitivamente ha generado desconfianza en grupos muy importantes de la clase trabajadora, de tal manera que en la actualidad hay trabajadores que prefieren no tener un sindicato, que prefieren no estar agrupados, no estar unidos, porque sienten que es perjudicial para su propio trabajo, para su propia estabilidad en el empleo, y que poco los puede defender un sindicato. Esta es una idea muy negativa, que se han formado grupos de trabajadores gracias a que ha habido organizaciones que han lucrado a espaldas de los trabajadores con los contratos de protección. Y revertir esta situación es una tarea imprescindible, una tarea importante, es una tarea necesaria para que el sindicalismo verdaderamente cobre una presencia cada vez más importante entre los trabajadores. Si no se corrigen este tipo de prácticas, definitivamente pues se va a seguir perdiendo la confianza de los trabajadores. Y por otra parte tenemos que el gobierno, sea por imposición o hasta por aceptación del propio gobierno federal, pero resulta que están poniendo nuevas medidas que impiden la sindicalización de los trabajadores. Anteriormente, antes de la reforma, un sindicato podía realizar el emplazamiento teniendo algunos cuantos trabajadores, 5, 6, 10 trabajadores. O sea, no exigían un porcentaje mínimo de firmas y de aceptación de trabajadores para poder sindicalizarse. Ahora la nueva reforma está exigiendo un 30% de firmas de aceptación de los trabajadores de un sindicato para poder realizar un emplazamiento por firma de contrato. Es una traba muy importante, claro, para que los trabajadores no se arriesguen, no se animen a formar un sindicato, porque de inmediato ellos saben y sienten que se les puede venir como represalia el despido de su centro de trabajo. Si el patrón no está de acuerdo en que se sindicalicen, automáticamente allí está el arma del despido injustificado contra todos aquellos trabajadores que quieran unirse y sindicalizarse. Por esa razón, si antes eran 5 o 6 trabajadores los que debieran estar del lado del sindicato, ahora poner el 30%, bueno, esto significa poner en riesgo a ese 30%. Si hablamos de una empresa de 1,000 trabajadores, pues por lo menos 300 trabajadores tienen que mostrar su disposición a sindicalizarse y ponerse en riesgo al despido por parte de las empresas que los tienen contratados. Entonces, esta es una traba, es un nuevo obstáculo que tienen que saltar los trabajadores si quieren sindicalizarse, muchos de los cuales pues, dicen, en lugar de sindicalizarse, prefiero
prefiero seguir conservando mi trabajo, porque no tienen confianza en las autoridades, porque sienten que, como vino sucediendo con varias juntas de conciliación y arbitraje, que cuando un trabajador firmaba para sindicalizarse, automáticamente le pasaban la lista de estas firmas a los patrones y los patrones corrían a los trabajadores. Sí. Entonces, esta situación, pues sí es un verdadero reto, un verdadero problema para los trabajadores y un verdadero obstáculo que se ha agregado por parte de la reforma, la nueva reforma laboral que aprobó el gobierno mexicano y que lo está haciendo también por instrucciones pues del gobierno norteamericano. Entonces, es lamentable que este tipo de situaciones se den. Se quiere comprobar, porque eso es lo que se dice como razón fundamental, es que tiene que demostrarse que hay el interés de los trabajadores. Pues ese no hay problema, ese se puede demostrar una vez que ya se realizó el emplazamiento como estaba antes. La ley siempre ha considerado que pueda manifestarse el consentimiento de los trabajadores, pero no necesariamente tiene que ser previo a el emplazamiento, sino que puede ser una vez que ya se realizó el emplazamiento, y en eso no hay absolutamente ningún mal. Es pensar en que los trabajadores verdaderamente tengan y puedan ejercer ese derecho a la libre organización del que nos hablan no solo las leyes mexicanas, sino los tratados internacionales. Bien. Licenciado, ¿de qué forma se puede reconstruir el sindicalismo? Creo yo que, bueno, una base muy importante es la que ya mencionabas yo hace un momento. La cuestión de que los sindicatos actúen con honestidad, que actúen con un verdadero interés para defender, para encabezar las inquietudes de los trabajadores, cosa que se dejó de hacer mucho tiempo. Por otra parte, también creo yo que el gobierno debe contribuir derribando varios de esos obstáculos que están en la nueva reforma laboral, haciéndolos a un lado para que haya más libertad, para que los trabajadores se organicen, una verdadera libertad y que no estén bajo la espada de Damocles del despido injustificado que en todas partes pues lo aplican muchas de las empresas, no todas, pero muchas de las empresas aplican este mecanismo para impedir la libre sindicalización, y contra este despido injustificado no ha habido medidas. No ha habido medidas importantes, al contrario, han facilitado los despidos de estas nuevas reformas laborales, como la cuestión de haber reducido el pago de salarios caídos a los trabajadores a un año, aunque la demanda por despido injustificado tarde 4 o 5 años. Esta, a final de cuentas, son cuestiones que afectan a los trabajadores, facilitan el despido en lugar de ponerle obstáculos y trabas. Una cuestión que debería de vigilarse muy a conciencia y muy detenidamente es el hecho de que no se pueda despedir a los trabajadores por un deseo de organizarse y por un deseo de sindicalizarse. En este terreno hay una tarea muy importante para el gobierno actual y para los legisladores actuales para que se hagan reformas que impidan y dificulten los despidos de los trabajadores, sobre todo por motivos de libre organización, sobre todo por motivo de intentos de sindicalización. Yo creo que son cuestiones que tienen que revisarse y que las organizaciones deben de pugnar para que este tipo de obstáculos y este tipo de facilidades en contra de los trabajadores pues se vayan eliminando paulatinamente de la ley. Claro, licenciado, ¿usted cree que en esa tan mencionada agenda nacional pudiera dejarse plasmado todo esto? ¿Pudiera verse plasmado qué, perdón? Todo esto que estamos hablando de cómo reconstruir el sindicalismo y los pros y los contras, digamos. Pues creo yo que en parte le corresponde plantearlo en la agenda nacional, pero yo creo que sobre todo pues debe de estar en la agenda de las organizaciones sindicales, revertir la imagen negativa que muchos sindicatos formaron al sindicalismo, y por otra parte, pues sí, efectivamente que quede en la agenda nacional el que haya una nueva reforma en donde se eliminen todas estas cuestiones que perjudican a los trabajadores. Por ejemplo, que haya medidas para evitar los despidos injustificados. Hay por allí incluso algunas empresas
por lo menos yo tengo registrado el nombre de 2 empresas que se dedican a captar todas las demandas individuales por despido que realizan los trabajadores a nivel nacional y captan quiénes son esos trabajadores para meterlos en listas negras que les venden a las empresas para que no vuelvan a recontratar a esos trabajadores. Y ese es un delito. Claro. ¿Cómo es posible que el gobierno actual y los gobiernos anteriores hayan permitido la existencia de este tipo de empresas, el uso de datos personales que manejan las juntas de conciliación y arbitraje para vendérselos a las empresas de aquellos trabajadores que se atrevieron a demandar una liquidación, un pago por despido injustificado, una indemnización? ¿Cómo es posible que a esos trabajadores ahora los boletinen, que ahora vendan esa información a las empresas y de eso vivan vendiendo datos personales para que esos trabajadores no vuelvan a ser contratados? Son cuestiones, pues, que efectivamente deben de quedar en la agenda nacional. El hecho mismo de que se prohíba terminantemente que se despida a los trabajadores por el supuesto delito de quererse organizar y de formar sindical. La cuestión misma de que tiene que haber la reforma del artículo 110 en donde se permita que los estatutos de los sindicatos prevalezcan sobre algunos derechos individuales de los trabajadores, como es el caso de lo de las cuotas. O sea, hay varias cuestiones en donde se está impidiendo un libre funcionamiento de los sindicatos y efectivamente esa cuestión debe de quedar dentro de la agenda nacional desde mi punto de vista. Claro. Licenciado, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buen día. Gracias, licenciado. Lo esperamos próximamente para seguir platicando de todos estos temas tan importantes para los trabajadores. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y Gracias bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México, se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias nuevamente, Lic. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Gracias. licenciado. Bye, Valky. Bye, Doris.